¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos con el primer video de este canal llamado PixieMats. Eh, Quiero que este canal sea dedicado más que todo a resolver ejercicios y problemas que nos encuentren eh, en la internet como tal. Porque pues obviamente hay muchos ejercicios, demasiados acerca de distintos temas. Pero pues entiendo que no todos están y hay unos que son muy difíciles de encontrar. Porque pues yo pasé por la misma situación. Entonces quiero ayudarlos a resolver esos problemas que de pronto tengan dudas o quieran aprender. Entonces vamos a hacer ejercicios de física, de cálculo y por qué no también de electrónica. Y bueno, para no dilatar más esta introducción, yo soy Pixie, así me pueden llamar. Así que empecemos con este ejercicio de física acerca del tema de expansión térmica. Y bueno, lo primero que les digo siempre a mis compañeros cuando les explico es leer bien el ejercicio y mirar qué nos pide el problema, qué nos está pidiendo. Entonces, vamos a leerlo paso por paso e ir tomando los datos. ¿Listo? Entonces, nos dicen, el edificio más alto del mundo, de acuerdo con ciertos estándares arquitectónicos, es el Taipei 101 en Taiwán. Esto es más que todo relleno, la verdad, para confundir y eso. Lo que nos importa son los datos y que nos pide, ¿listo? Pero siempre es bueno que tengan entendido de qué están hablando. Entonces, con una altura de 1671 pies, suponga que esa altura se midió en un fresco día de primavera, cuando la temperatura era de 15,5 grados centígrados. Paremos un momento acá y miremos qué datos nos está dando el ejercicio. Entonces, siempre hay que ir tomando los datos para no perdernos. Entonces, nos dice que el edificio tiene una longitud en un día normal. Entonces, le vamos a llamar longitud inicial en un día normal de 1671 pies. FT, o sea, feet, pies en inglés. ¿Listo? Entonces, y nos dice que tiene una temperatura de 15,5 grados centígrados. Esa temperatura de una vez la vamos a pasar a Kelvin. Se preguntarán por qué, y es porque en la fórmula que vamos a usar necesitamos pasarla a Kelvin porque es, por así decirlo, como el Sistema Internacional de Unidades. Es mejor para calcularlo así. O lo hacemos todo en Celsius o lo hacemos todo en Kelvin. Pero no podemos calcular Kelvin con Celsius, ¿listo? Pero vamos a usar datos que están en Kelvin. Entonces, mejor, lo más importante es pasar a Kelvin. Todo. Ya luego, cuando tengan el resultado final, pues lo pueden pasar a Celsius otra vez, como ustedes quieran. Entonces lo vamos a pasar a Kelvin. ¿Y cómo lo pasamos a Kelvin? Pues le vamos a sumar, 273,15. ¿Y eso por qué? Pues porque esa es la fórmula para pasarlo a Kelvin. ¿Listo? No hay mucha explicación ahí. Eh, Eso tiene que dar 288,65 Kelvin. Entonces ya lo pasamos a Kelvin. Ya nos ahorramos un problemita de más adelante. Entonces sigamos leyendo. Este edificio podría utilizarse como una especie de termómetro gigante en un día caluroso de verano, midiendo, midiendo con cuidado su altura. Suponga que usted realiza esto y descubre que el Taipei 101 es 0,471 pies más alto que su altura oficial. ¿Cuál es la temperatura, suponiendo que el edificio está en equilibrio térmico con el aire y que toda la estructura es hecha de acero? Listo. Entonces, miremos primero qué datos nos dio ahora. Entonces, nos dice un día caluroso de verano y que es 0,471 pies más alto. No, no nos está diciendo la longitud final, sino nos dice que es esa medida un poquito más alta. O sea, nos da, ¿qué nos está dando? Prácticamente nos está dando el delta de longitud.
¿Delta qué es? Delta es la longitud final menos la longitud inicial. O también puede ser delta de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Depende de qué valor estén tomando. Entonces nos está dando el delta de longitud. Dice que es 0,471 pies. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Amigos, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide la temperatura en ese día caluroso. O sea, la temperatura final. ¿Cuál es la temperatura final? Lo que nos está pidiendo. Entonces, vamos a ir ahora a este lado, a este ladito. Ahora a este ladito. Y vamos a escribir la fórmula de expansión térmica. Entonces, la fórmula es delta de longitud por coeficiente del material, en este caso, ¿qué es? El acero. Pero ya lo pondremos. Primero les voy a explicar cómo da esta ecuación. Por la longitud inicial por delta de T. Ahora, la delta de temperatura, ¿no? Si se fijan, la longitud está en qué unidad? Está en pies, ¿cierto? Y acá también tiene que haber pies. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero si tenemos este coeficiente, longitud en pies, temperatura en Kelvin, ¿cómo va a dar pies? Bueno, ¿eso por qué? Pues porque tenemos que cumplir la condición del igual, ¿no? Si no nos da pies, pues es porque está mal. Toda esta multiplicación tiene que dar pies. O si hacemos un despeje, en ambos lugares, en ambos lados, tiene que dar la misma unidad. Entonces, porque acá hay Kelvin a la menos 1. Acá hay pies y acá hay Kelvin. ¿Por qué acá hay Kelvin a la menos 1? Porque es una tabla que se creó precisamente para que diera pies. O bueno, no solo pies. Deben puede ser metros, depende de la unidad que les dé el ejercicio. Eso sí no es necesario cambiarlo ni a metros, ni a pulgadas, ni nada de eso, porque son datos que lo podemos dejar así. No es necesario pasarlo a metros ni nada. Específicamente en este tema, ¿no? Hay, hay otro tipo de temas y ejercicios que sí requieren pasarlo a metros, que es el Sistema Internacional de Unidades. Pero lo vamos a dejar así en pies, ¿vale? Entonces, si se fijan, Kelvin a la menos 1 se cancela con ese Kelvin. ¿Por qué? Pues porque a la menos 1 es como decir 1 sobre Kelvin. Entonces, por Kelvin, pues cancelamos esto. ¿Listo? Borremos esto que prácticamente es relleno. ¿No? Sigamos escribiendo. Entonces, y bueno, esto va a dar pies, ¿no? Si se cumple la condición. Ahora, bajemos un poquito y volvamos a escribir aquí, separemos esto. O no, no lo separemos así, sino que seleccionémoslo. Lo hago un poquito más pequeño. Uy, no me tomó. O acá, línea, no me la tomó. Listo, no pasa nada. Ahora, escribamos otra vez la fórmula, pero ahora sí con los datos que tenemos. Entonces, delta de longitud, coeficiente de qué material, del acero. Le voy a poner una A para que identificarlo. Longitud y delta de T. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Temperatura final. Como les dije, delta de T es lo mismo que decir temperatura final menos temperatura inicial. Y si queremos hallar la final y tenemos la inicial, pues ¿qué nos falta saber? Delta de T, ¿cierto? Entonces, más fácil. Tenemos el coeficiente, está en la tabla. Tenemos la longitud, nos lo dio el ejercicio. Y tenemos la delta, también nos dio el ejercicio, que es la medición que está más alto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues despejar delta de t. Entonces, delta de t es igual a ¿qué? A delta de longitud por el coeficiente de acero en este caso, por la longitud inicial. Ahora, aquí abajito volvamos a escribir, pero ahora vamos a reemplazar datos.
¿Cuál es el delta de longitud? Si se acuerdan, el delta de longitud ahí nos lo da 0,471, 0,471 y siempre tienen que poner las unidades, no se les olvide. ¿Abajo qué? De la 0. Si se fijan en esa tabla, dice a 0, coeficiente de expansión lineal. Entonces, 1,2 por 10 a la menos 5, Kelvin a la menos 1. Entonces, 1,2 por 10 menos 5, Kelvin a la menos 1. En paréntesis porque está multiplicando. Entonces, está multiplicando por la longitud inicial, que era 1671. Me quité el lápiz. Era 1671 pies. Mandamos esto un poquitico más. Listo. Si se dan cuenta, estos pies se pueden cancelar con estos de acá. Listo. Y estos Kelvin, como ya les dije, es 1 sobre Kelvin. Este Kelvin pasa arriba. Entonces, sí nos queda bien que la temperatura tiene que dar Kelvin. Entonces, estamos bien, vamos por buen camino. Igual, si hacen esta operación en la calculadora, les tiene que dar 23,488 Kelvin. Listo. Y ya. ¿Qué nos queda hacer? Pues, si se fijan, voy a tomar esto, lo voy a pasar acá. Y ahora, otra vez no se me pasó la rayita, no pasa nada. Pues la pongo acá. Ahora, vamos el lápiz. Ahora, ¿qué necesitamos hallar? Pues la temperatura final. Ya tenemos la temperatura inicial en Kelvin y el delta de temperatura también lo tenemos en Kelvin, entonces ya podemos operar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues despejar temperatura final. Si este está restando, pasa al otro lado a sumar, ¿cierto? Entonces, queda delta de T más T inicial. ¿Esto qué es igual? Delta de T, ¿cuánto nos dio? 23,488 Kelvin más lo que nos dio la temperatura inicial. 288,65. 288,65 Kelvin. Esta operación las tiene que dar 312,138 Kelvin. Listo. Pero ustedes dirán, uy, pero en Kelvin nosotros no estamos familiarizados con eso. Entonces, listo. ¿Cómo pasamos esos a Celsius? Pues de la misma manera como lo pasamos a Kelvin. Y para pasarlo a Kelvin, le tuvimos que le tuvimos que sumar 273,15, porque esa es la fórmula para pasarlo a Kelvin. Pues ahora para pasarlo a Celsius es exactamente lo mismo, pero ahora restándole. Entonces 312,138 Kelvin menos 273,15. Esto entonces se va a convertir a Celsius y les tiene que dar 39 grados Celsius. Probablemente les dé con decimal o algo, pero pues lo aproximan a 39. Esa es la respuesta, ¿no? Para un valor más aproximado. Y listo. Esta sería la respuesta del ejercicio. Listo, amigos. Espero que les haya gustado este primer video del canal. Prometo mejorar en los siguientes videos, la organización, la narración del video. Y pues sin nada más que decir, hasta luego.